Bueno, Juan, entonces si no hay dudas, ya vamos a terminar con las, con la parte general de lo que es nuestro transistor bipolar, ¿sí? Pues aquí es un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, ¿sí? Estos son lo que viene en las hojas de especificaciones del fabricante, ¿sí? Y, y nos dan estos valores que están marcados aquí, y estos tres primeros son los que nosotros vimos como los datos generales con respecto al voltaje. La B, la B labial mayúscula, que es el principio de breakdown, o sea, de rompimiento. Esos son voltajes de rompimiento que tendríamos al aplicar un voltaje entre colector base y ya no ponemos la O porque aquí ya sabemos que la O indica que debe estar abierta esa terminal. Entonces, ese voltaje BSBO, perdón, BCB, en este caso, es de 50 volts, que es el que nos dan para nuestro dispositivo, que es el BC547, ¿sí? Acuérdense que la letra, lo único que varía es la beta que pueda tener el transistor, ¿sí? Entonces ahí están los tres primeros valores importantes que deben de tener ustedes siempre, siempre en consideración. Y abajo se pone una igualdad, ¿verdad? Que se puede decir que el voltaje de colector base es casi igual al voltaje de colector emisor, y eso podríamos darle un valor de 40 volts para no estarse acordando si es de 50 o es de 45, ¿sí? Acuérdense que es el voltaje máximo que se puede aplicar entre esas terminales, ¿sí? Aquí no habíamos visto esta parte, nada más la damos como referencia en función de que, fíjense bien, a un lado aquí está marcado las corrientes de fuga, ¿sí? O sea, cuando yo mido entre el colector y el emisor, aquí me dice la ICO, quiere decir que la corriente del colector con la base abierta, o puede ser la corriente del colector en cortocircuito, la base con el emisor. Eso son lo que quiere decir las corrientes de fuga, ¿sí? Ahora, lo que no habíamos visto es, y bueno, aquí en este curso en realidad no tiene gran aplicación porque no vamos a trabajar con frecuencias, pero desde ahorita se tienen que ir dando cuenta, jóvenes, que en cada unión, fíjense, la unión, ¿verdad? Tenemos la unión colector-emisor, la unión colector-base y la unión base-emisor, ¿sí? En cada unión existe una capacidad, ¿sí? Esa capacidad tiene su nombre, o sea, si nosotros vemos la capacidad entre colector y base, pues esta capacidad afecta a altas frecuencias. Mientras más pequeña sea, la frecuencia de trabajo es mayor. O sea, cuando en nuestra hoja de datos nos dice la capacidad, ¿sí? Ahorita como ejemplo se las voy a dar. Y vienen también dadas las capacidades. Veanlo, aquí están las capacidades. ¿Sí? Dice la COB, o sea, capacitancia de salida, su típica es de 3.5 y su máxima de 6 picofaradios. Su impedancia de entrada es de 9 picofaradio típica, ¿sí? Entonces son las capacidades de ese orden, es con las que trabajan las capacidades, y esas capacidades, acuérdense que cuando ustedes vean lo que es el ancho de banda de mi transistor, ¿sí? Aquí vamos a ver, el ancho de banda es
es entre qué frecuencia y qué frecuencia de corte tienen ustedes que puede amplificar mi transistor. Eso se llama ganancia contra frecuencia, ¿sí? Ganancia es la ordenada y la abscisa es la frecuencia. Entonces, esa relación se llama ganancia-frecuencia. Eso lo van a ver prácticamente en el siguiente semestre. Yo aquí nada más les indico que efectivamente hay capacidades entre cada unión, o sea, se genera un capacitor, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene su nombre. Por decir algo, el capacitor que está formándose entre el colector y la base es el CE, que es la capacidad de entrada. Después tendríamos el de salida, ¿verdad? El capacitor que está formándose entre el colector y el emisor, ¿sí? Que lo van a conocer como CO, es la capacidad de salida. Bueno, eso nada más les digo que más adelante lo van a ver. Esto, les repito, es un resumen de lo que ya vimos de las hojas de datos, ¿sí? También en la hoja de datos viene todo lo que es la resistencia térmica, ¿verdad? O sea, la resistencia térmica que presenta entre las uniones, ¿sí? Entre las uniones. La temperatura de almacenamiento, la temperatura de unión y la temperatura para soldarlo, ¿sí? Eso pues todavía no lo hemos hecho y quién sabe si lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que hacer ustedes. Se tienen que conseguir un cautín que les dije que más o menos oscilara entre los 100 y 150 grados centígrados, ¿verdad? Y con eso tratar de empezar a hacer, ya les había más o menos explicado, hacer una cuadrícula con alambritos, a modo de que cuando terminaran ustedes de hacer todo el soldado, ahí se darían cuenta que efectivamente más o menos ya saben soldar. ¿Por qué? Porque cuando el cuadrito es muy chiquito, cuando están soldando una unión y la de arriba ya estaba soldada, si le pasan mucho calor se va a enfriar y se va a desoldar. Entonces ahí se van dando cuenta que debe de haber un cierto tiempo para soldarlo. Y esa es precisamente la temperatura que aquí dice temperatura de soldadura, que es la que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Bueno, estos jóvenes es la parte nada más para que se acordaran que esto pues ya viene en las hojas de datos. Para terminar todo lo que tenemos pendiente con respecto a la parte teórica, nosotros ya vimos las configuraciones, ya vimos las tres configuraciones que son emisor común, base común y colector común, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver que cada configuración tiene sus características propias, jóvenes. Fíjense bien aquí. Tienen sus características propias, ¿sí? Pues vamos a ver aquí, jóvenes, esta parte es la parte que va a funcionar. Acuérdense que mi transistor puede trabajar en tres regiones. En la región, si lo usamos en la región saturación corte, está trabajando como un interruptor. Si lo trabajamos en la parte lineal, lo vamos a trabajar como amplificador, que es el enfoque que le vamos a dar en este curso, perdón. Entonces aquí dice, miren, jóvenes, características en ganancia e impedancia que presentan las tres configuraciones. Entonces, si gustan irlas anotando de alguna forma, ¿sí? Eh, Me dice base común, ¿sí? En la base común, jóvenes, si se acuerdan, eh, el cuadripolo cómo estaba formado. Dice, vamos a ver si aquí viene, ¿sí? Aquí está mi cuadripolo, aquí está mi cuadripolo, ¿sí? Esto viene de lo que nosotros ya hemos visto en principio
de la configuración de base común, ¿sí? Y este circuito me está dando, o sea, me está indicando que yo polarizo nada más la unión base-emisor. Con esto genero una corriente, acuérdense que va de más a menos. Genero una corriente, y esta corriente, que es la corriente emisor, yo si pusiera un amperímetro, o sea, un ampérmetro. Profe. Profesor, se volteó ¿Qué? la cámara. Ah, sí, perdón. Sí, gracias, joven. Esta cosa, quién sabe por qué se voltea, joven. Disculpen. Sí, pues, nadie la manda. Sí, disculpe, joven. Bueno, entonces, aquí estábamos viendo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que en esta configuración, nosotros lo que podíamos ver, perdón, es esto. Lo que nosotros podíamos observar es que cuando yo polarizo directamente la unión emisor-base, ¿sí? Es un transistor NP, entonces debe de ir N, debe ser negativo y la base positiva. Entonces, con esta configuración, yo hago circular una corriente, que es la corriente IE. Y bueno, nosotros podíamos verificar que esta corriente IE casi es igual a la IC poniendo un amperímetro. Eso es lo que quiere dar a entender esta configuración, y por eso podemos poner en ciertas condiciones que la corriente de emisor es casi igual a la corriente colector, ¿sí? Bueno. Ahora, cuando yo ya tengo que trabajar al transistor como amplificador, dijimos, ¿no?, que teníamos que polarizar la unión base-emisor directo y la unión colector-base inverso. Y entonces en este momento trabaja como amplificador. Y fíjense, aquí nos dice ya, ¿verdad? En polarización, aquí si gustan anotarlo, ¿verdad? Polarizado para amplificador, la unión emisor-base en directa. Si está polarizado en directa, entonces nos dice que la resistencia que presenta es muy pequeña. Acuérdense que cuando ustedes polarizan la unión, acuérdense siempre la referencia para nosotros ya en nuestra cabecita debe de estar presente la unión que es la del diodo. Cuando ustedes polarizaban esa unión directamente, veíamos que tenía una baja impedancia. Bueno, pues eso es a lo que le llaman impedancia o resistencia baja. Entonces, si lo polarizamos directamente, esto entre las terminales
de emisor base va a tener baja impedancia, ¿sí? Cuando nosotros ahora polarizamos inversamente la unión colector base, ¿sí? Unión colector base, está polarizada inversa. Entonces va a tener la resistencia que presenta es muy alta, ¿sí? Y aquí está la relación de lo que es la potencia, ¿sí? La potencia presentada, o sea, potencia de entrada, es la corriente de entrada al cuadrado por la impedancia de entrada, ¿sí? Y la potencia de salida es la corriente de salida al cuadrado por la impedancia de salida, ¿sí? Y la relación de esas dos potencias, ¿no? Nos va a dar la ganancia en potencia, ¿sí? Y entonces, indirectamente nos da la relación de las impedancias. La impedancia entre colector base, ¿verdad? Sí, la impedancia entre colector base contra la impedancia de emisor base es muchísimo menor que la unidad, o sea, tiene una relación muy baja, ¿sí? Entonces, esta fue en configuración de base común. Entonces, aquí vamos a darles eh, las tres características así redondeadas de lo que es cada configuración. Pero acuérdense bien, esto está ya enfocado a que va a estar polarizado como amplificador. ¿Qué implica eso? Que la unión de entrada, no importa la configuración, nada más acuérdense de esto, que la unión de entrada está polarizada directamente y la unión de salida está polarizada inversamente, ¿sí? Entonces empezaríamos por la primera que dice base común. Entonces, a lo que se refiere esto, estas son las ganancias, jóvenes. Entonces, fíjense bien, la primera que nos está indicando es la ganancia en voltaje, o sea, la A mayúscula B, es la ganancia en voltaje, ¿sí? ¿Qué tanto es la ganancia en voltaje? Entonces, ¿ustedes cómo la van a poder sacar? Bueno, pues es la relación, fíjense aquí lo vamos a abrir un poquito más la toma, es esta. Aquí está bien. O sea, la ganancia en voltaje nos dice que es el voltaje salida, entre el voltaje de entrada. Lo que hay que hacer referencia es a las terminales. Fíjense bien, las terminales nosotros las pusimos en el orden que deben de ir en función de cómo nosotros estamos viendo ese cuadripolo, ¿sí? Entonces, acuérdense bien, esta es la terminal del emisor, esta es la terminal común de la base y esta es la terminal del colector. Entonces, fíjense bien, mi circuito de entrada es es el que está formado entre el emisor y la base, que sería ¿quién? Aquí dice voltaje de entrada, es emisor base, aquí está. Entonces, eso es lo que tienen que aprenderse nada más. Esta figurita, o sea, esta en configuración de base común. Todo esto que vamos a ver aquí es de base común, es con respecto a esto. Todos. Entonces aquí me dicen, para sacar la ganancia en voltaje, es la relación del voltaje de salida de entre el voltaje de entrada. Ahora, ¿quién es el voltaje de salida? Bueno, pues son las terminales entre colector y base. Colector y base. ¿Contra quién? Contra el voltaje de entrada, que es el voltaje de emisor base, ¿sí? Y esto normalmente es menor que la unidad, o sea, menor que la unidad. O sea, ¿qué les da a entender? Que prácticamente no amplifica en voltaje, no amplifica en voltaje. Ahora, dependiendo, o sea, que aquí ya lo vimos, ¿verdad? Que para que amplifique, esta unión va a estar polarizada directamente. Al estar polarizada directamente, tiene baja impedancia. Esta va a estar polarizada inversamente, va a tener alta impedancia. Y eso es lo que nos dice aquí. Impedancia de entrada es igual a una resistencia pequeña, polarización directa.
voltaje, o sea, perdón, impedancia de salida, resistencia muy grande, polarizada en inversa, ¿sí? Y de aquí sacamos estos parámetros, ¿verdad? Esto ya, si se acuerdan, lo sacamos desde lo que era alfa, aquí sacábamos el, el factor de ganancia, ¿verdad? Que era alfa, que es la corriente, o sea, los incrementos de corriente colector entre corriente de emisor y siempre es menor que la unidad. Tenemos esta igualdad, que eso se aplica a todas, ¿verdad? Que tomamos esto como un nodo, que la corriente emisor es igual a la corriente de base, o sea, la corriente emisor sale, entonces la corriente de base y la corriente colector entra, y es la que nos está diciendo que la corriente emisor es la suma de estas, ¿verdad? De la corriente de base y de la corriente colector, perdón. Esta más esta nos da la corriente emisor en la configuración de base común, ¿sí? Entonces, y también ya dijimos, ¿verdad?, que la corriente colector es igual a beta por IB más beta más 1 por la corriente de fuga, ¿sí? El voltaje del colector emisor, que es el medido de aquí a acá, si yo mido el voltaje, perdón, otra vez, el voltaje de colector emisor, si yo mido este voltaje, es igual al voltaje de colector base más el voltaje de base emisor. O sea, este más este me tiene que dar el valor que tengamos con respecto al colector emisor, ¿sí? Y esto es lo que me está diciendo aquí. El voltaje de colector emisor es igual al voltaje de colector base más el voltaje de base emisor. Y ya dijimos, ¿verdad?, que como está polarizado directamente la unión base emisor, esto es como un diodo. Y si está polarizado directamente, aquí siempre va a haber un voltaje. Acuérdense bien, siempre y cuando esté polarizado directamente esta unión, este voltaje va a valer 0.7 para transistores de silicio. Si son de germanio, 0.3. ¿Todos? Ahora, ¿dudas de esto, jóvenes? Ahora, el de emisor común. El de emisor común, lo vimos, aquí tengo un diagramita del de emisor común. Aquí está emisor común, ¿sí? Entonces aplicamos esto mismo. Si esto ponemos como cuadripolo, ¿sí? El cuadripolo estaría dado entre quiénes, jóvenes. Mi cuadripolo de entrada sería ¿quién? Base, emisor. Mi cuadripolo, este es emisor. Y mi cuadripolo de salida sería colector emisor. ¿Todos? Y aquí está. Mi ganancia de voltaje con respecto al voltaje salida es el voltaje de colector emisor. Aquí está, colector emisor. Entre el voltaje de entrada, que es base emisor. ¿Todos? Sí, profe. Gracias. Y entonces, este también, fíjense bien, en amplitud, o sea, en voltaje, es menor que la unidad. Donde vamos a tener realmente ganancia, va a ser ganancia en corriente. Aquí está la ganancia en corriente otra vez. Ponemos que es la corriente de salida, que sería ¿quién? Aquí, ¿cuál sería la corriente de salida? Acuérdense que tenemos la malla de entrada y la malla de salida. La malla de entrada es la que está dada entre base y emisor. La malla de salida es entre colector y emisor. Entonces aquí, ¿cuál sería la corriente de entrada y cuál sería la corriente de salida? Aquí vean, La la corriente, corriente, la corriente de entrada es la corriente de base, aquí está bien. La corriente de salida es la corriente de colector. Ya sabemos que es colector emisor. Pero si ustedes ven los libros, la mayoría nada más ponen una literal, que es la corriente de colector. O
sea, la corriente a fuerza se tiene que cerrar por algún lado, pues para que se cierre el circuito. Entonces, para que se cierre el circuito, pues tiene que pasar la corriente de colector, tiene que pasar a la de emisor, y aquí otra vez se comprueba, ¿verdad?, que esta corriente de colector casi es igual a la corriente de emisor. Y cerramos la malla de salida. Y aquí se nos dice, ¿verdad?, que la relación de IC entre IB es la beta. Aquí está. Aquí está la beta. Beta es igual a IC entre IB. Esta es la ganancia en corriente, Y aquí nos dice que efectivamente es muchísimo mayor que 1, ¿sí? Normalmente en los transistores que nosotros tenemos, su beta normalmente es arriba de 100, ¿sí? Y aquí volvemos a ver otra vez, ¿verdad? Mi impedancia de entrada, esta impedancia de entrada, está, en este circuito está polarizado directamente, por lo tanto, su impedancia de entrada que está dada entre base y el emisor es que es baja. Aquí está. Impedancia de entrada, resistencia pequeña. ¿Por qué? Porque está polarizada directamente esta unión, ¿sí? Si les preguntan entre qué terminales está esa impedancia, pues entre la base y el emisor, todos. Y por último, ¿verdad?, de esta configuración es la impedancia de salida, que está dada entre el colector y el emisor. Y esta, pues ya dijimos, ¿verdad?, para que funcione como amplificador, esta tiene que estar polarizada inversamente. Y por el hecho de estar polarizada inversamente, tienen una impedancia muy alta, ¿sí? Entonces aquí tenemos polarización inversa, impedancia de salida y resistencia grande, ¿sí? Ya por último tendríamos la de colector común, ¿sí? La de colector común, dijimos que prácticamente ese circuito, fíjense bien, en ganancia en voltaje, ¿sí?, prácticamente es la unidad, ¿sí? La relación de corriente es la corriente de emisor entre la corriente de base. Y ambas van a estar polarizadas inversamente. Por lo tanto, van a tener alta impedancia de entrada como alta impedancia de salida, ¿sí? Dijimos que esta configuración se utiliza para igualar impedancias. Es la principal aplicación de la configuración de colector común que dijimos que terminaba con una configuración que se llama seguidor emisor. ¿Por qué? Porque se va a sacar por emisor la ganancia, ¿sí? ¿Dudas, jóvenes? Esas son, disculpen, estas son, No, jóvenes, profe. las características propias debido a la polarización, no a la polarización, debido a la configuración de cada una de ellas, de base común, de emisor común y de colector común, ¿sí? Bueno, si no hay muchas dudas, vamos a empezar, jóvenes, a ver lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Que es prácticamente cómo van a hacer ustedes el concepto de lo que es la amplificación. La amplificación es lo que les debe de interesar, porque es la parte, pues, que va a venir en su evaluación, ¿sí? Entonces, acuérdense, vamos a empezar con la primera, circuito de polarización. Esta primera polarización se llama circuito de polarización fija, ¿sí? Cada nombre que yo les voy a decir, jóvenes, está relacionado con los textos que ya les he dicho, que pueden ustedes reforzar lo que damos aquí en clase, ¿sí? Entonces, esto está dado en ambos, ahora sí, como dicen, ya son 3 libros, ¿verdad? 3 libros que alguien va a decir, bueno, nada, nos dijo 2. Bueno, existe un tercero,
un tercero que se llama Malvino, ¿sí? Entonces, esos son 3 libros, ¿verdad? El Boyle está, el Freud y el Malvino, que son en esencia donde yo me apoyo para dar la clase, ¿sí? Ustedes, les repito, cada uno de ustedes, como cada uno son individuos, ¿verdad? Pues cada quien tiene su forma de entender, de aprender, ¿sí? A lo mejor a un autor le entienden más que a otro, por eso es que se les da 3 diferentes libros, para que ustedes se complementen con el que más les parezca para ustedes. Bueno, entonces la configuración con la cual vamos a empezar a ver es la siguiente. Entonces se llama configuración fija. Y ya de alguna forma ya la vimos, ¿no? Entonces se parte. Entonces aquí nosotros definimos en función de qué transistor vamos a usar. Podemos usar transistores NPN o PNP. Acuérdense, si ustedes utilizan transistores, yo voy a usar, y ahorita les voy a decir por qué. La mayoría de los circuitos, véanlos en cualquier libro, la mayoría, no quiere decir que todos, la mayoría trabajan transistores NPN, o sea que la flechita va hacia afuera, ¿sí? NPN. ¿Por qué hay, o sea, por qué los circuitos, la mayoría utiliza transistores NPN y no PNP? Bueno, porque la movilidad en los transistores NPN, la movilidad la hacen los electrones. En cambio, en los transistores PNP, la movilidad la hacen los huecos. Y eso, jóvenes, más adelante ustedes lo van a ver, entre uno y el otro, debido a esa movilidad, los transistores se vuelven un poquito más lentos uno con respecto a otro. Entonces, en pocas palabras, un transistor NPN, su conmutación, o sea, su funcionamiento es más rápido que un PNP, ¿sí? Por eso es que la mayoría utiliza transistores NPN. Pero no, para nuestro curso no hay ningún problema. Entonces yo aquí voy a usar un transistor NPN y para mayor enfoque, pues este sería un BC547. ¿Por qué? Porque es el que tengo las hojas de datos. Las hojas de datos es su acta de nacimiento, ¿sí? Entonces yo ya sé internamente cómo está configurado este transistor que se representa con el símbolo de pues sí, este símbolo, ¿verdad? Que son el colector, la base y el emisor, todos. Entonces, esta resistencia, ya dijimos, ¿verdad? Hay que ponerla siempre en cualquier unión, siempre debe haber esa resistencia, porque es la resistencia que me va a limitar la corriente que va a circular en mi circuito, o sea, en mi malla. Entonces, esta resistencia yo ya sé que se va a llamar RB, todas con mayúscula, RB. En mayúsculas, ¿por qué? Porque trabajamos voltajes directos. Entonces volvemos a poner aquí, yo voy a usar la configuración, y ya dijimos de antemano, la configuración de emisor común, porque es la que me va a dar mayor ganancia en corriente. Entonces yo pongo aquí mi terminal, ¿sí? Y acá está mi otra terminal. Aquí yo ya puedo poner mi resistencia limitadora de mi valla de salida, ¿sí? Este es mi mi RC, ¿sí? Bajo y aquí pongo, o sea, dejo los huecos para que ustedes me ayuden a cómo va a quedar polarizada esta unión, joven. Esto quedó muy cortito. ¿Sí? Ahí está. Entonces ustedes ya saben, fíjense, en principio esto es lo que tienen que ir haciendo.
en principio, esta es mi terminal común. Entonces, esta terminal común, lo primero que tengo que hacer, poner el puntito que quiere decir que aquí hay una conexión. Y enseguida poner mi símbolo de que es el punto de menor, o sea, este punto es el punto de menor potencial, ¿sí? Que es mi tierra. Entonces, la terminal que está prácticamente conectada a tierra es la configuración que va a llevar el nombre de esa configuración. Entonces, aquí ya vamos a ver que para poder hacer esto, estoy partiendo que esta terminal es común al circuito de entrada, y circuito de entrada es el que está formado entre la base y el emisor. Circuito de entrada. Y el circuito de salida está dado entre colector y el emisor, ¿sí? Ahora, ustedes díganme, yo quiero que este transistor trabaje como amplificador. Entonces, aquí nada más díganme qué polaridad de mi fuente tiene que venir aquí. Menos. Sí, Directa. no, mi pila no dice directa, Pues positivo. ándele, ¿sí? Porque este es NP. Entonces, para que esté polarizado directamente tiene que ser igual, o sea, tiene que ser positivo, más, menos. Con decir uno ya sabemos el otro, ¿eh? Entonces aquí teníamos más, menos, y esa fuente dijimos que se llama el voltaje BBB. Todos ya está polarizada y dijimos, ¿verdad? El sentido de la corriente va de más a menos, o sea que va en este sentido, ¿sí? Esta es la corriente de base, la IB. Todos. Ahora tenemos que polarizar inversamente la unión colector base, que viene siendo colector emisor. Sería positivo y negativo. ¿Pero quién y quién, joven? El positivo, el emisor. El positivo, el emisor. Es un Es NPN. por Entonces tengo que polarizar inversamente la unión colector base. Entonces, si este es ¿qué? NP, este es N, entonces lo tengo que polarizar como. positivo. Y es que alguien dijo negativo. Ese joven todavía no le capta. Entonces, este es más, menos, y esta fuente se llama BCC. ¿Todos? Entonces tenemos que mi corriente va en este sentido. Este es mi IC. ¿Todos? De esta configuración, jóvenes, el primer dato que ya tenemos es que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Primer dato. El segundo dato dijimos, ¿verdad? Bueno, esto tenemos que aquí beta es igual a IC entre IB. Y que alfa es igual a IE, ¿no es cierto? A IC entre IE. Eso ya lo tenemos de entrada. Ya dijimos, hicimos un despeje y nos quedaba que la corriente del colector, de aquí en adelante ya dijimos que íbamos a trabajarla así, que la corriente de colector era igual a ¿qué? A beta por IB, y que esto sería igual a ¿quién? Perdón, era beta por IB más
perdón, este era más beta más 1 por I CO, que es la corriente de fuga. ¿Todos? ¿Sí se acuerdan todos? Ahora fíjense bien, vamos a sacar los voltajes. El voltaje que yo mido de aquí a acá se llama, aquí lo vamos a poner con otro color para que todo el mundo lo sepa. Y así es como deben de empezarlo a ver. De aquí a acá es mi voltaje de colector emisor. Acuérdense bien, jóvenes, es importante el orden. En magnitud es igual poner voltaje emisor colector, pero les va a salir con un voltaje negativo, ¿sí? Entonces, este voltaje es colector emisor, me está diciendo a mí que el positivo de mi multímetro lo voy a poner en el colector y el negativo en el emisor. Ahora, yo voy a medir de aquí a acá, ese es el voltaje de colector base. Y por último, de aquí a acá, es el voltaje de base emisor, ¿sí? Esos son todos los voltajes y las corrientes van a ser las que vamos a poner en otro color. Estas son las corrientes. La corriente entra aquí, que es la corriente de base. Aquí entra la corriente colector y sale la corriente de emisor. ¿Todos? Ahí están todas las corrientes y todos los voltajes que yo voy a tener que medir en un transistor, ¿sí? Ahora fíjense bien. Si yo digo el voltaje de colector emisor, este voltaje de colector emisor, ¿a qué es igual? Ahí Entonces, IC a ver si. ¿A menos quién, I, perdón? No leí, IC, perdón. la corriente del colector más la corriente del emisor. Y bueno, yo lo que quería es que ustedes vieran que este voltaje de colector es la sumatoria de estos dos voltajes. Voltaje de colector emisor es igual al voltaje, así va, voltaje colector base más el voltaje de base emisor. ¿Todos? Puede ser que estamos midiendo voltajes, joven. Ahora fíjense bien, el voltaje de colector emisor, lo voy a poner así para que a ver si alguien no entiende. De aquí en adelante, al poner yo voltaje colector emisor, implica poner la siguiente nomenclatura. Cuando tienen ustedes dos subíndices, lo que les quiere dar a entender es lo siguiente. Es el voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Esto, de aquí en adelante, ya se debe de tener ya en cuenta. Entonces, el voltaje de colector emisor implica para mí que es el voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Eso es lo que quiere dar a entender cada una de ellas, cada una donde hay dos subíndices, ¿sí? Entonces, ahora fíjense bien, si ahora yo les pregunto,
Si yo mido el voltaje del colector emisor, ¿a qué sería igual, jóvenes? Este voltaje del colector emisor, si yo les pregunto, ¿cuánto vale el voltaje de emisor? ¿Cuánto vale el voltaje de emisor, jóvenes? ¿De base emisor? ¿Sí? No, Punto, perdón. El puro voltaje de emisor, porque es lo que estoy poniendo aquí. Que si estamos diciendo, y yo estoy poniendo primero, esta primera que yo puse, dije que es el voltaje de colector emisor, es el medido de aquí a acá. Y ese es igual si yo tengo el voltaje de colector base y el voltaje de base emisor, si yo sumo este voltaje y este voltaje, debe ser igualito al voltaje de colector emisor. Estamos viendo ahorita los voltajes que hay en mi malla. Ahora yo ya digo, bueno, ese ya está dado. Ahora yo veo la parte de salida. Entonces, todo, acuérdense que yo ahorita todo, mis dedos o como lo quieran ver, sus ojos, como quieran, yo tengo un multímetro. Ese multímetro yo voy a poner, porque aquí me lo está diciendo, en el colector voy a poner el positivo y en el emisor voy a poner el negativo. En ese momento yo estoy midiendo el voltaje entre el colector y el emisor. Ahora yo pregunto, ¿el voltaje en el emisor, cuánto vale? punto 7. Ponga su multímetro, joven. El positivo, póngalo en la patita directamente del emisor y el negativo, pónganlo a tierra. ¿Qué diferencia potencial hay allí? En el emisor. Cero, Pero cero, no hay nada. Si yo pongo aquí, entre estos dos puntitos, yo pongo el positivo en la E y el negativo en donde está el símbolo de tierra, pues es el mismo punto, no hay diferencia potencial, vale cero. Entonces aquí yo puedo decir que el voltaje de colector emisor es igual a BC. Lo que yo mida, ahora pongo mi multímetro, pongo el positivo acá y el negativo hasta acá, ese va a ser para mí el voltaje de colector emisor. ¿Por qué? Porque ya de antemano sé que el voltaje de emisor vale cero. Todos. A ver si en ese mismo sentido. Ahora voy a medir el voltaje de base emisor. Eso implica lo mismo que acá, que es el voltaje de base menos el voltaje de emisor. Entonces, el voltaje de base, ¿a qué es igual? El voltaje de base emisor, ¿a qué es igual? Ándele, muy bien. Igual al voltaje de base, ya que el voltaje de emisor vale cero. Todos. Y por último, ¿verdad? El voltaje de colector base. Aquí no, porque aquí dijimos que en este caso, este se llama medir en forma entre puntos, se llama flotante, está flotando mi multímetro. Entonces yo voy a poner el positivo acá y el negativo acá. Ese se llama medición flotante y eso equivale al voltaje de colector menos el voltaje de base. ¿Todos? Eso es lo que nosotros hemos sacado nada más de lo que ya hemos visto.
¿sí? De lo que ya hemos visto. ¿Dudas? Todo esto, jóvenes, ya lo sacamos de alguna forma. Pregunto, ¿alguien tiene dudas de dónde salió cada una de las cosas que están aquí ahorita? Bueno, entonces ahora vamos a verlo, ahora el análisis de la malla. Entonces, el análisis de la malla de entrada, esta es mi malla de entrada, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Aquí es donde tienen que empezar, aquí vamos a poner malla de entrada. Y a partir de aquí, jóvenes, porque después me dicen, oiga, profesor, y dejas acá, bueno, ustedes no hay problema, ni lo digo, olvídense. Entonces vamos a ver que entonces la malla de entrada, yo voy a empezar por el positivo de mi batería o de mi pila, como lo quieran ver. Entonces yo empiezo de aquí, fíjense bien, aquí vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces aquí, esta polaridad me la da la batería, va a ir de menos a más. Por lo tanto, aquí va a ser, de este lado de la resistencia, este es más positivo que este, entonces este va a ser más menos. Y este voltaje de aquí a acá, este voltaje es más positivo que este, todos. Entonces ya tengo yo la polaridad de todos mis elementos de mi malla de entrada. Entonces yo pongo menos y más es positivo, entonces queda BBB. El que sigue dice que va de más a menos, es una caída, entonces es menos IB por RB. Todos, es la caída que hay en RB. Y después tendríamos más menos es una caída, menos el voltaje de base emisor. Y se acabó. Esto tiene que ser igual a cero. Leyes de Kirchhoff. ¿Todos? Despejamos a BBB. Es igual a ¿quién? A IB, porque pasa, este es menos, pasa con signo positivo. IB por RB más BBE. Se acabó. Por lo tanto, yo despejo a IB y me queda, este pasa dividiendo, no es cierto, este pasa, IB es igual a BBB menos BBE entre RB. Chéquenlo. Y esta Sí, jóvenes, profe. gracias. Y esta jóvenes va a ser mi expresión de entrada. ¿Por qué? Porque aquí, en mi malla de entrada, lo que yo me interesa sacar es la corriente de base. ¿Para qué? Porque a partir de la corriente de base pueda yo sacar la caída que hay en RB. Si yo no tengo la corriente, no va a poder sacar la caída que hay en RB. ¿Todos? Entonces, eso fue con respecto a la malla de entrada. Ahora vamos a ver
con respecto a la malla de salida. Vamos a poner malla de salida. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Va de menos a más. Este es más menos. Y este es más menos. ¿Todos? Pues va de menos a más. Es BCC. Más menos. Menos IC por RC. Más menos. BCE. Igual con 0. ¿Todos? Leyes de Kirchhoff. Aquí despejamos, por lo tanto, BCE es igual a ¿quién, jóvenes? A BCC menos IC por RC. ¿Todos? Sí, profe. Ujú. Bien. ¿Ande? Nice. Sí, le escucho. ¿Dudas? No hay dudas. No, profe. Está bien. Ahora fíjense bien. IC a qué es igual. IC quedó que era igual a beta por IC más beta más 1 por ICO. ¿Todos? Sí, profe. Y entonces, pues aquí vamos a poner esto. Que BCE es igual a BCC menos RC que multiplica a beta por BBB menos BBE entre RB. A ver si todo el mundo vio lo que hice. Lo único que hice, jóvenes, fue sustituir esta IC. ¿Por cuál fue? Por esta. Por beta por IB más beta más 1 por ICB0. ¿Sí? Pues ya dijimos que ICB0 es una corriente muy pequeñita. Entonces prácticamente la podemos eliminar. Entonces no nos queda que IC es igual a beta por IB. Ahora, esto estoy sustituyendo a esta IC, entonces me quedaría beta por IB. IB vale este valor que fue lo que hice aquí.
¿Todos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya podemos hacer la igualdad de la corriente de colector, partiendo de esto. La corriente del colector es igual a ¿quién, jóvenes? La vamos a sustituir en esto. Dice, es igual a beta por BBB menos BE entre RB. Más beta más 1 por ICO. Esa es mi expresión para la corriente de base y la corriente de colector. ¿Todos? Está bien. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿I de CO es muy pequeña o por qué no se puso en la otra? Es que no entendí esa parte. Sí, acuérdense que esta corriente dijimos que es la corriente de colector y esta a lo mejor me faltó ponerla, pero eso ya lo habíamos visto. Aquí lo voy a poner. Fíjense, que la ICO equivale a la corriente de colector emisor ICO. Eso es lo que quiere decir esta ICO. Me está diciendo a mí que la corriente de colector, a ver, déjenme acordar si era ICO, ICE o ICB. ¿Alguien se acuerda, Juana? La corriente ICO, ¿cómo habíamos quedado? ¿Es ICO? Perdón, ¿es ICE o ICBO? Ahorita lo vemos aquí. Creo que es ICBO. Sí, ICBO. Exacto. Perdón. Ese es un cochinerío. Es ICBO. ICBO. Y dijimos, ¿verdad?, que para esta corriente, jóvenes, ¿de qué orden nos dijo el fabricante que era? Ahí tienen su hoja de datos. Si no mal recuerdo, valía 15 nanoamperes. Sí. Vamos a traer la hoja de datos para que todo el mundo se acuerde, porque si no van a decir, este maestro lo sacó de la mano. Aquí está ICBO, 15 nanoamperes, todos. Sí, profe. ¿Sí? Entonces usted dígame si es chiquita o es grande. Es muy pequeña. Muy chiquita, ¿eh? Nanos quiere decir que es de cuánto. ¿A la -9? Ándele. Muy bien, señorita. Entonces, estas son las expresiones para poder sacar nuestra corriente
de base y la corriente de colector. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Ahora fíjense bien, en esta configuración que dijimos de emisor común, estos jóvenes es para que ustedes puedan saber de dónde viene cada parte. Ahora fíjense bien. A ver si pueden hacer, este ejercicio. Aquí, jóvenes, este circuito es válido, pero ¿qué inconveniente ven ustedes de este circuito? Bueno, ¿qué inconveniente? Pues para que ustedes puedan evaluar si hay conveniencia o no, pues tienen que ver que existe otra forma de presentarlo. Entonces, la otra forma de presentarlo es la siguiente. Sigue siendo la misma configuración de polarización fija. Nomás que fíjense, vean ahora, este circuito yo lo voy a cambiar por la siguiente forma. ¿Sí? ¿Sí? Este circuito, jóvenes, este circuito es igualito a este. Lo que pasó, se simplificó mucho. ¿Por qué? Porque con una sola fuente yo alimento al circuito de entrada como al circuito de salida, todos. Ujú. Entonces, a ver si pueden sacar las corrientes que circularían en esta malla, para sacar ahí B y ahí C. A ver si lo pueden hacer. Mientras paso lista. Profe, ¿puede bajar tantito la hoja? Bueno, subir, perdón. ¿Sí? No, es que no se ve el circuito. Así, gracias. Déjenme subir. Es que lo que pasa es que fíjense, si la subo, como que se desenfoca más la triste cámara, pero ahí está ya toda la hoja completa. ¿Sí? ¿Ahí la ven todos? Entonces, fíjense bien, lo único que hice, quitar esta fuente y la voy a alimentar con una sola fuente. Fíjense, desde un principio se ha puesto que esta fuente es de menor potencial que este. Así es. Y alguien va a decir, oiga, es que aquí la BBB es diferente a veces, sí. Pero a ustedes yo les voy a preguntar, ¿cómo podrían hacer un potencial, o sea, un voltaje menor? O sea, la diferencia entre esta y esta es un voltaje más pequeño este. ¿Cómo lo podrían hacer con una sola fuente? Ándele. Por eso es que nosotros vamos a ver que en todos nuestros circuitos hay una bola de resistencias, porque a través de las resistencias nosotros vamos a polarizar al transistor, vamos a polarizarlo, ¿sí? Entonces ahorita, mientras paso lista para que no nos dé las carreras, saquen otra vez el análisis para llegar a ver con qué IB y con qué IC vamos a trabajar. Bueno, vamos a pasar lista. Anastasio Montaño, Presente.
Arismendi Rivero, Presente. Ayala Cruz, Presente. Barragán García, Presente. Bazán Gloria, Castro García, Chorreño profe. Torres, Presente. Cruz Lara, gracias. Domínguez Franco, Fabián López, Presente. Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo, Hernández Bautista, Presente. Hernández Labastida, Presente. Herrera García, Presente. López Aguirre, Presente. Martínez Hernández, Presente. Mejía Elías, Monterrubio Mares, Presente, profesor. Moreno Domínguez, Presente, profesor. Moreno Martínez, Muciño Gómez, Presente, profe. Palacios de Alba, Presente, Rodríguez. profesor, perdón. Palacios de Alba está. Sí, profe, es que tenía problemas con encender mi micrófono. Rodríguez Gracias. Herrera, Rodríguez, Presente. Romero Mendoza, Presente. Sebastián Cruz, Presente, profesor. Soberanis Rodríguez, Presente, profesor. gracias. Solís Hernández, Presente, profesor. gracias. Vergara Muñoz, Profe. Villeda Salvador, Presente, profesor. gracias. Yepes González, Zamora Romero, Presente. gracias. Profe. Y Solozábal Sánchez, Profe, ¿sí? el compañero Moreno Martínez puso en el chat que no puede encender el micrófono, pero está presente. Ya bien, gracias. Bueno, entonces ya pasamos lista. Entonces, ¿cómo quedó, jóvenes? Entonces ahora De vuelta. mi Maya está aquí. Acuérdense, jóvenes, que siempre que vean, porque así van a venir en los problemas, ponen nada más BCC. Cuando no tienen ninguna indicación, quiere decir que este voltaje es positivo. Entonces, fíjense bien, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Este BCC, ahí está, nada más para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Ahorita que iniciamos, ya después pues ya no hay necesidad. Entonces, esa BCC me dice el circuito que así viene. Así está. Este es mi más, menos, esta es mi fuente BCC. Y así está. ¿Eso qué implica? Que este punto es el mismo. Muchos circuitos lo ponen así.
Otros, pues viene, fíjense, esto lo vamos a hacer para que todo el mundo ya le quede bien claro este punto. Entonces habrá circuitos en que todos tengan una tierra común, ¿sí? Lo que quiere dar a entender es que este punto está conectado a este. Entonces yo puedo quitar inclusive esos para entenderlo mejor, ¿sí? Y entonces agarro y los uno. Ahí está. Y todavía para tener yo más consciente de qué configuración estoy usando, entonces todavía hago lo siguiente. Aquí pongo de la terminal común al punto de menor potencial, aquí pongo mi tierra, ¿sí? Entonces, fíjense bien, a partir de aquí, vamos a ver que todos los circuitos que nosotros veamos en donde el transistor está trabajando como amplificador, todos llevan un capacitor, jóvenes. Esto es para que ustedes sepan más adelante en el siguiente semestre, estos mismos circuitos les van a poner un capacitor aquí. Este es mi circuito de entrada. Y aquí pongo voltaje de entrada. Capacitor 1. Y este, por ende, si yo pongo acá, excedo mi punto común, este, jóvenes, es mi circuito de entrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí mi voltaje de entrada, y así lo ponen, fíjense bien. Aquí ponen una senoide. Ponen una senoide porque esa es la señal típica de una señal variante en el tiempo. ¿Sí? No quiere decir que a fuerza sea una senoide, sino que dijimos que esta señal que ustedes quieren amplificar, pues puede ser la de un micrófono, la de una pastilla magnética de una guitarra eléctrica, ¿no? O sea, cualquier señal que ustedes quieran ampliarla, hacerla más grande, tienen que usar al transistor como amplificador, se van a amplificar. Ahora, ¿por qué llevan este capacitor? Este capacitor, jóvenes, acuérdense, tiene una reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva, ¿a qué es igual? Esa es su expresión. ¿Todos? Entonces, fíjense bien. Cuando entra una señal variante en el tiempo, va a tener una frecuencia. ¿Sí? Ahora, esa señal, si tiene una frecuencia, su reactancia capacitiva, ¿de qué orden sería? O más fácil, si de lugar de meter una señal, Alexa, silencio. Si ustedes, jóvenes, de lugar de meter una señal variante, metieran un nivel de CD, el nivel de CD, ¿qué frecuencia trae, joven? ¿Qué frecuencia trae un nivel de CD, jóvenes? 0. 0, exacto. 0. Entonces, si aquí ponemos 0, su reactancia capacitiva, ¿qué valor tendría? 0. No, pero de esta expresión.
Infinito. Ándele. Tiende a infinito. Infinito quiere decir indeterminado. Ahora, fíjense bien. Un capacitor que tenga una reactancia indeterminada o infinita, ¿cómo se comporta ese capacitor? ¿Perdón? Como cortocircuito. Si hubiera dicho el otro, le aplaudiríamos. Por eso les repito, hay que darle a la parte de abajo que es la que le está fallando. No, jóvenes, cuando tiene una reactancia infinita, el capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, lo que quiere dar a entender este capacitor es que va a dejar pasar la señal variante en el tiempo, pero el nivel de CD lo va a bloquear. ¿Sí? Lo va a bloquear. Eso no se les olvide, porque si se olvida, ya se amolaron. Entonces, este capacitor prácticamente en nuestro sistema, pues no tendría mucha aplicación, pero sí lo tengan pendiente porque del siguiente semestre hasta que se mueran, ese capacitor tiene el significado de que va a bloquear el nivel de CD que pueda venir acompañado de mi señal que yo voy a amplificar. Entonces se pone un capacitor tanto al circuito de entrada como al circuito de salida. Fíjense bien, aquí el circuito de salida vendría siendo como mi RC con respecto a tierra a través de la fuente. Entonces aquí, para que yo pueda ver mi señal de salida, tendría yo que ponerlo entre el colector y tierra. Entonces este sería mi punto de salida, este es mi capacitor 2, y hace la misma función que el C1, pero este sería mi voltaje de salida. ¿Todos? Ese voltaje de salida es el que voy a poder tener de aquí a tierra. Mi voltaje de entrada de aquí a tierra. ¿Todos? Y entonces, ¿cómo quedó mi corriente de base y mi corriente de colector? ¿Varió? Yo lo que les pedí de favor es que sacaran otra vez este planteamiento, perdón, primero el azul, su malla de entrada. Su malla de entrada, ¿cuál sería? Sería desde este punto, o sea, desde menos y más, este es BCC, más menos IB por RB, más menos el voltaje de base emisor, y se acabó. ¿Todos? Sí, Malla de profe. entrada. Malla de salida, menos y más menos, y más menos, que es el voltaje del colector emisor. Y se acabó. Si ustedes lo hicieron, les debió haber salido exactamente la misma corriente de base y la misma corriente de colector. Todos. Y el voltaje de colector emisor es el mismo. ¿Dudas? Entonces, lo que quiero que quede bien claro es lo siguiente. Ya con esto vamos a empezar a ver la polarización del transistor. Entonces, esta ya primera configuración se llama configuración fija porque todo está fijo. Mi VCC, mi RC, mi RB, todo está fijo. Entonces, estos jóvenes lo tenemos que llevar a dos curvas características, a la curva de entrada y a la curva de salida. ¿Sí? Aquí, ahorita como nosotros lo que queremos ver es la amplificación, ¿sí? Entonces nos tenemos que ir a las curvas de salida. Las curvas de salida en configuración de emisor común
es esta, donde pusimos que este es el voltaje del colector emisor, dado en volts, ¿sí? Contra la corriente de colector, que está dada en miliamperes. ¿Todos? Dijimos, ¿verdad?, que las rectas, que son curvas características, curvas porque tienen una región ómica, entonces vamos a ver que tendríamos curvas de esta forma, ¿verdad? Y cada una de ellas es una corriente de base. Entonces, ya para terminar, tenemos que sacar los puntos máximos de corriente y de voltaje, ¿sí? Dice, ahorita no he dado ningún dato, no hay ningún dato, o sea, no hay ningún valor numérico en mi circuito. Si yo les pregunto, ¿cuál es la corriente máxima que puede circular en mi malla? Estas son las curvas de salida. En mi malla de salida, ¿cómo saco la máxima corriente, jóvenes, que circularía aquí? Lo voy a poner y ustedes lo van a tener que analizar. No hay mucha vuelta, pues está fácil. La máxima corriente que voy a poder circular en mi malla de salida, aquí la voy a poner. Este punto lo voy a sacar con BCC entre RC. Se acabó. El producto que me saca de esta división, ese va a ser la corriente máxima que va a circular aquí. Y el voltaje máximo que puede existir entre colector y emisor, ¿cuál va a ser, jóvenes? El voltaje del VCC entre RC. Acuérdense, si yo divido mensaje acá, sale corriente. Yo no les pedí qué voltaje máximo. Voltaje de RC. No, porque entonces es la resistencia entre el voltaje. No, el voltaje máximo que yo voy a poder medir entre el colector y el emisor, que es este, colector-emisor, es la fuente, jóvenes. Este punto va a ser BCC solito. ¿Qué quiere decir? Cuando el voltaje de colector-emisor, aquí, lo que yo mida de aquí a acá, en el momento en que yo mida, o sea, aquí voy a poner mi voltmetro, mida BCC, mi transistor, ¿cómo está trabajando? ¿En qué región está trabajando? Ya se les olvidó, jóvenes. ¿De saturación? Ya se les olvidó, jóvenes. La región de corte. Claro. Jóvenes, les repito, si no guardan lo que hemos estado tratando de que ya deben de tener ya un acervo guardado, no hay aprendizaje, jóvenes. Porque vean, ya llevamos la mitad del mes dándole a esto y usted confunde región de saturación con la región de corte. Eso ya no puede suceder, jóvenes. Región de corte, región de saturación, región activa. ¿Todos? Bueno, jóvenes, pues que tengan buena tarde. Y si se acuerda, denle a esto, jóvenes, para que el próximo jueves
empecemos ya con esto y más adelante que ya son las polarizaciones, ¿sí? Acuérdense que nos estamos enfocando para el examen que es el día 2 de diciembre. El tiempo se va volando, bueno, no crean que falta mucho. Pero hay tiempo suficiente para que generen dudas y esas dudas nada más aparecen en el momento que ustedes se pongan a estudiar. ¿Todos? Bueno, jóvenes, pues si no hay dudas, nos veríamos el jueves.